Seguimos en Mesa Política, aquí en Cara a Cara. Pedro Kumamoto, te quedaste con el uso de la voz. Bueno, yo lo que quisiera plantear es que, por un lado, tenemos que reconocer, insisto, que para tener alternativas de transporte público, yo sí creo que es importante ver el pasado, Miguel, y la verdad es que hubo pues aquí 18 años que se le invirtió 0 pesos al transporte público, salvo el macrobús, y yo creo que es muy importante que no repitamos la historia, que no nos planteemos cómo construimos una infraestructura para el auto. De hecho, precisamente mi carrera política, si lo queremos ver así, inició poniéndonos a un puente que con toda claridad no tendría que estar ahí, tendríamos que estar invirtiendo ese dinero en transporte público. Y yo nada más para poner datos, en este año 4,000 millones de pesos a los partidos políticos, específicamente en Jalisco 260 millones de pesos. Ahí hay un ahí hay una parte que podría ser interesante para poder ahorrar, no sé cuánto, ya lo platicaremos aquí en la mesa, cuánto les parece que podríamos ahorrar de ese lado. Pero por otro planteamiento también muy relevante, tenemos que acabar con el modelo de hombre camión, tenemos que ir impulsando el modelo línea empresa o el modelo... Que eso ya está en la ley. Sí, pero una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que se esté ejecutando, que eso es precisamente el problema. El que está fallando es movilidad. Yo creo que en muchos sentidos tendríamos, como lo decíamos anteriormente, la ley se plantea en ciertos términos, pero lo que estamos viendo es que evidentemente pues continuamos pensando que las rutas pueden ser un buen espacio para que quienes se retiran de una carrera política, quienes se retiran de una carrera sindical, pueden tener ahí sus camiones y podemos seguir a expensas de la explotación, primero, de los choferes y la explotación, por otro lado, también de las y los usuarios. Entonces, ahí hay una gran respuesta. Y finalmente, yo sí creo que debe de existir algún sistema impositivo. Tendríamos que buscar uno más equilibrado e, insisto, tendríamos que buscar uno que vaya a las causas, no necesariamente a los efectos. Por poner, lo repito, ponía el ejemplo de a la industria, específicamente a aquellas industrias siderúrgicas, aquellas industrias que puedan generar contaminación. También el transporte pesado, el transporte de carga, ahí hay otro análisis y definitivamente tendremos que revisar las políticas públicas integradas, insisto, relacionadas para poder sacar la contaminación de la zona metropolitana de Guadalajara y de qué forma. Está el tema del macrolibramiento, creo que podrá ayudar en cierta medida, pero definitivamente mientras se siga invirtiendo más dinero, al menos en las últimas administraciones los datos tienen que ver con 8 de cada 10 pesos que se utilizaba en obra pública era para el automóvil, pues definitivamente no podríamos estar esperando que estuviéramos en otra circunstancia que es la que estamos viviendo hoy, que repito, son 100 días en 5 años de mala calidad del aire. Si nos importan nuestros hijos, las niñas, los niños, las personas de la tercera edad, algo tenemos que hacer y creo yo que no puede ser simplemente pues yo sigo en mi auto y sigo con mis hábitos y así se va a solucionar el problema y ustedes resuelvan. Tenemos que hacer ajustes como sociedad. Mariana. Yo creo que hay que partir de 3 puntos que le urgen al Estado, que son los 2 millones de coches, como ya lo dijo Enrique, lo dijo Kumamoto. Aquí pues a lo mejor la recaudación va a ser para el 100% y nada más hay el 20 o 30% que usan automóvil. Pues el 60% de los días son malos en la calidad del aire y eso no va a cambiar. Entonces tenemos que ver, si no va a cambiar, si no hacemos verdaderamente un tema integral. Necesitamos un fondo verde. A veces es muy fácil desde el Congreso decir que se etiquete dinero de otra partida o debe tener dinero el Ejecutivo. Hay que recordar que desde este sexenio hay un plan de austeridad donde se quitaron los privilegios, como son los seguros de gastos médicos, los celulares, a todos los funcionarios de primer y segundo nivel se les bajó el sueldo del 15 al 20%. Entonces, ya esos hechos ya están, o sea, ya se quitaron los privilegios. Claro que puede haber más ahorros, pero sí necesitamos una recaudación. A mí se me hace muy irresponsable que en estas mesas, ya sea el segundo debate que se hable del fracaso en el transporte público, cuando lo dijo mi querido Kumamoto, 18 años no se invirtió en transporte público, 18 años el 80% del fondo metropolitano iba a los coches, iba a vialidades, iba a puentes, iba a nodos, y ahora después de 40 años tenemos trolebuses nuevos, salgan a la calle. Todos los camiones rojos, los camiones verdes, el Citren, todos los trolebuses que no contaminan, una línea 3 del tren ligero que llevaba 18 años sin hacer un metro más, que sabemos que el mejor transporte es el tren ligero, sobre todo para esa zona. Habrá otros donde funciona a lo mejor otro tipo de transporte, otras zonas, pero va a beneficiar a 100,000 personas al día. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Con el Fondo Metropolitano de 3,000 millones de pesos,
me da mucho gusto la responsabilidad del gobernador con los alcaldes de ya no ser como antes la hacían, repartirse cada bolsa para su municipio de yo me llevo tanto como partido, yo tanto, yo me preocupo por mi municipio. Tenemos que tener un proyecto verdaderamente de ciudad, donde el 80% del recurso del Fondo Metropolitano, esta vez, por primera vez, se revierte y va para el transporte público y pensando en el peatón. No solamente un tren ligero, sino un sistema verdaderamente integral para todos los municipios, cómo beneficias a Tlajomulco con el Citren, cómo Tonalá tiene un Citren y cómo verdaderamente cambias desde el parque lineal, o sea, un tema hasta de estacionamientos en la parte abastecedora del tren para que la gente deje el vehículo y no contamine todo el trayecto. Entonces, yo creo que una ley siempre es perfectible, pero tenemos que ser corresponsables, lo han demostrado los diputados en los últimos temas, que hay momentos que hay que construir por Jalisco. El tema del Fondo Verde es un tema que tienen que construir el legislativo junto con el gobierno del Estado, con mucha responsabilidad, pero ahorita ya la ley la traen ellos. Pueden hacer los foros que consideren necesarios, que vengan los expertos a hablar, de ver en qué se puede invertir el dinero, pero finalmente la ley ya la tiene el legislativo, entonces hay que ver cómo sí sale, porque no es solamente un tema de la calidad del aire, son nuestros bosques, la primavera, colomos, cómo protegemos los bosques del interior del Estado, cómo haces un sistema de monitoreo mucho más moderno, cómo haces el tema, por ejemplo, de verificación, un tema homologado. El asunto es cómo lo financiamos, ¿no? Sí, el asunto ese es el tema, ¿no? Una homologación en la verificación. Porque aquí decía el propio Enrique, que son gobiernos del PRD en el DF, que es el peor fracaso, ¿cómo le hacemos para no repetirlo y cómo le hacemos para que haya un modelo nacional para que no se preste a una mala interpretación de que el dinero que se va a desviar? Vamos con Enrique Velázquez y ahorita por alusiones a Monracia del Toro. Lo que yo creo es que, bueno, hay una propuesta que se hizo esta semana y automáticamente todo el mundo la está sepultando, ¿no? En automático, cuando hay personas como Mario Silva o como Mario Córdoba que están que la apoyaron, que dicen que están a favor y son especialistas en esos temas, ¿no? Tanto de medio ambiente como en temas de movilidad, y pareciera que no se quiere discutir en automático porque vienen las elecciones de 2018 y cuando tú propones un impuesto entonces pierdes votos. Bueno, entonces ¿cuál es la alternativa? Porque yo no escucho en esta mesa cuál es la alternativa a resolver, y es todo en el aire, ¿no? O sea, todo es vamos a buscar una forma distinta, pero hace falta un peribús o no en la zona metropolitana de Guadalajara, hace falta otro BRT. Tenemos que buscar otra línea de tren ligero. ¿Cuánto cuesta eso para la ciudad? ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? Pero con propuestas claras, porque es muy fácil echar para abajo las propuestas que hagan a un observatorio que me parece que ha sido responsable en muchas de las cosas que ha venido haciendo. No ha avanzado mucho, porque también hay que decirlo, entre el gobierno y el observatorio no se han puesto de acuerdo. El problema es ese, no hay acuerdos para poder avanzar porque está pensando en las elecciones. Creo que es momento de que si no es la propuesta que está haciendo el observatorio, ¿cuál sí? ¿Quién lo va a poner? ¿Quién lo va a discutir? Y luego, si el gobierno, cada que le preguntas si hay recursos para hacer un peribús, que fue uno de los proyectos que por eso el periodo pasado, en la legislatura pasada, se aprobaron una serie de proyectos y se iba a buscar el ahorro, por todo esto que dice Mariana, para buscar hacer el peribús. Y ni siquiera se ha iniciado un centímetro de esa obra. Entonces, pues claro que hay ciudadanos que dicen, urge, porque seguimos contaminando, porque hay 2,5 millones de vehículos, porque ya no cabemos de esa manera, porque nos puede pasar lo que le pasa al DF y a otras ciudades del mundo, por no planear, y no encuentro en ninguna parte una propuesta alternativa. Por eso yo digo, hay que revisar esa, hay que discutirla, y si no es con un impuesto, hay que ver cómo, ¿no? ¿A ti te parece entonces adecuada? La del impuesto. A mí me parece adecuada toda la propuesta, no necesariamente que tenga que ser un impuesto directo. Lo que yo creo es que debemos de buscar una forma de financiar esos proyectos que está planteando el observatorio. Déjenme al corte y volvemos para las opiniones de Monracia y del Toro.